Ingrid, ella es una colaboradora del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Ingrid es psicóloga, docente, psicóloga del trabajo y las organizaciones. Tiene una empresa llamada Territorio Psicológico que constantemente nos brinda muchas actividades de sensibilización e información. Ingrid, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias al Consejo de Salud Ocupacional por esta interesantísima y más que interesantísima, necesaria jornada de capacitación, de sensibilización y de psicoeducación en un tema que definitivamente nos atraviesa. Gracias, Nuri, por la consideración y al equipo, haber escuchado al doctor y saber que en este momento estamos coincidiendo en algunos puntos importantes respecto del abordaje que tiene que darse en las organizaciones sobre el tema y la posición que ha tenido Sandra, que la abrazo a la distancia y le agradezco la sensibilidad que tuvo para con el compañero, para con los compañeros sobrevivientes, para con ella misma, que ha sido sumamente doloroso, como lo relata, el haber tenido que sacar adelante esta tarea frente a esa pérdida y ser una sobreviviente que todavía está en un proceso también de resiliencia. Gracias por hablar del tema y por darnos este espacio. Me permito compartirle los 5 puntos que hablaré en estos pequeños minutos y que son importantes para que entendamos muchos incluso de las preguntas que se están haciendo en el chat y en el Facebook. Estamos hablando de cuál es la importancia del suicidio y cómo manejar el duelo que queda para las personas sobrevivientes en las organizaciones. Decirles que hay muy poca investigación en el país sobre el tema en particular. Tuve la posibilidad de dirigir una de las tesis que para mí ha sido de las más completas y de las más importantes, porque se hablaba del proceso de reinserción de una persona sobreviviente de suicidio, en este caso por un compañero o compañera, que sería como el caso que lo relata doña Sandra, y de la cual se encontró situaciones que también seguimos viendo hoy, que son dolorosas y que iré relatando en estos puntos, en estos minutos. Lo primero que quiero que hablemos es, como bien lo expuso el doctor, cuál es la importancia del tema en el ámbito organizacional. Pues que efectivamente está plagado de mitos y de prejuicios, así como en las familias existe el secreto familiar de no hablar del tema del suicidio porque lamentablemente no queremos pasar por el estigma de que se nos diga qué pasó, como que en la familia alguien se suicidó. Muchísimas de las organizaciones que yo he tenido también la posibilidad de entrevistar a algunas personas y como trabajo con personas que trabajan, me doy cuenta de que en sus organizaciones no se habla del tema. Sabemos que han habido situaciones muy actuales en el país, aquí en la zona de San José y en el gran área metropolitana, recientes efectivamente de personas que han decidido quitarse la vida en su centro de trabajo y las empresas simplemente lo niegan. Y como bien decía el doctor, ahora que utilizó el tema de las empresas sordas, yo diría sordas y ciegas de una forma conveniente, porque esto tiene que ver con el manejo de algunos factores psicosociales que por ende van a sumar al tema de los riesgos psicosociales, que dentro de las secuelas y de las enfermedades que puede dejar está el hecho de que una persona, como bien lo explicaba el doctor, no solamente tenga ideación suicida, sino que pase al acto, ¿verdad? Y en esto es importante que observemos la diferencia entre la sensación de muerte o el pensamiento de muerte, que una persona diga me quiero morir porque estoy harta de lo que ocurre en el trabajo, que una persona diga me voy a matar si esto sigue sucediendo. Es una diferencia importante y en ambas hay que prestar atención. Pero mientras en las empresas este tema no sea un tema del que se habla, no sea un tema que forma parte de la organización como tal, de su cultura organizacional y de la importancia que tiene sensibilizar a quienes gestionan personas, a los propios colaboradores y a todos indistintamente la posición jerárquica en la organización, vamos a seguir teniendo respuestas negligentes. El doctor hablaba de una de las empresas que ha sido objeto de estudio para mí y para muchos de los que trabajamos en el tema de los riesgos psicosociales, específicamente del acoso laboral. Desde que en France le concedieron estas situaciones en el 2013, nosotros pusimos en Territorio Psicológico el tema en la palestra y lo trajimos con mucha más fuerza en el 2015 cuando hicimos el Congreso Internacional sobre Acoso Laboral y sobre bullying, mobbing y bullying, y hablábamos de esto cuando conseguíamos patrocinios y cuando conseguíamos la declaración de interés público y nacional para el Congreso. Ya habíamos expuesto el tema de France Telecom y
para efectos de lo que se ha venido haciendo durante 10 años, en diciembre del año pasado se dio una condenatoria en un caso, en este caso en particular, se dio la condenatoria al exdirector y a otros ejecutivos de la empresa, exclusivamente porque se demostró que los suicidios de las personas que habían interpuesto la denuncia eran por el acoso laboral que habían sufrido. Entonces tenemos dos ganancias importantes. El tema de hablar de los factores de riesgo y del suicidio por una causa exclusivamente de contexto laboral, con lo cual las víctimas salen del mito de que algo tenían y que de previo algo les pasaba y esto solamente sumó, sino que la situación laboral muy específica, muy dolorosa, muy perjudicial para ellos, les acorraló al punto de que las secuelas ansiosas, depresivas, lesivas a todas luces para su vida integral, les llevó a la decisión, en un caso inédito, de haberse suicidado. Y este caso había sido, es uno de los casos inéditos porque no había un juicio en el que se condenara a los directivos por una situación de estas. Y muchas de las condiciones en las que se dieron las revisiones del caso tenían que ver con que las personas habían dicho que efectivamente ellos conseguirían salir de una u otra forma de la empresa o de la situación que les aquejaba. Y entonces decidieron que era parte de lo que les iba a llevar a ellos y a ellas a una ganancia de su salud. Hablar del mito del suicidio y de las condiciones de la empresa involucra que nos tengamos nosotros que remandar un poquito y ponernos a trabajar, porque la afectación es individual, pero también es colectiva. Y cuando yo tengo personas afectadas en la empresa, como bien lo explicaba en este caso Sandra, por una situación particular de un compañero, la colectividad también se ve inmersa en este clima de angustia, no sabe qué pasa con el compañero o la compañera. Pero más allá de esto, es identificar que hay condiciones del ámbito organizacional que pueden llevar a una persona a un detrimento absoluto de su condición emocional y que por ende este clima hace que el desempeño laboral tenga una implicación perjudicial, porque todo empieza en una vorágine, en una bola de nieve que debe ser contenida y que debe ser abordada. Y no podemos olvidar que hay situaciones, como bien lo explicaba el doctor en el caso del burnout, que llevan a la persona y la acorralan al punto de que las secuelas depresivas, ansiosas, de desconexión, de aislamiento, hacen que la única salida que puedan verle a esta situación que no se arregla en el lugar de trabajo, porque no tienen nada que ver con sus otros ámbitos de vida, la única salida que tienen, porque todo lo demás se deterioró, es borrarse del mapa, como lo han dicho algunos de nuestros sobrevivientes a pacientes con estas condiciones. Hay que hacer un manejo integral y aquí hay un involucramiento absoluto de quienes gestionan personas en las organizaciones. No se puede seguir negando la existencia de estos efectos colaterales de los factores psicosociales y los riesgos psicosociales que hoy ante una pandemia lo que más hemos estado atendiendo por consultas de apoyo psicológico en el ámbito de personas que trabajan es la situación del trabajo es insostenible. Si ya tenían un riesgo psicosocial, como en el caso del acoso laboral o el mobbing, lo que vemos es un incremento. Si ya había una fatiga, si ya había un estrés laboral, si ya hay una cronificación y por ende estaban en burnout, lo que vemos y es lo que estamos atendiendo es una maxificación de estas condiciones sobre texto de que la pandemia nos permite a nosotros hacer una serie de readecuaciones de carácter laboral que vienen a disfrazar el maltrato, la discriminación, las vejaciones, los contextos laborales enfermos, los edificios enfermos, las jefaturas que se han denominado por algunos autores como jefaturas tóxicas, hablando de las situaciones que enferman, la toxicidad que hace que se enferme una persona y por ende todo el edificio y haya secuelas en las personas que lo conforman y que vienen aquí a hacer una labor particular. Entonces, bien, la gestión de estas personas tiene que estar sensibilizada sobre el tema porque, como lo decía Sandra, ¿qué hacemos? ¿Ante qué nos enfrentamos? ¿A qué cosas tenemos que prestarle atención? Yo la felicito porque ella era una persona observadora y así describió el proceso, pero hemos tenido situaciones en las que las personas han venido pegando gritos de auxilio y bajo el mito que bien explicaba el doctor, que es uno de los mitos más difíciles de combatir en esta temática para quienes la abordamos y la estudiamos, es que si la persona se quiere matar, no lo anda diciendo.
Y entonces nos hemos encontrado casos en los que en Costa Rica hubo personas que se saludaban con sus jefaturas y compañeros en el ámbito laboral y lo que respondían a la pregunta de cómo estás es mal y me voy a ir a tirar por la ventana. Hasta que un día dijo mal, me voy a ir a tirar por la ventana y se tiró. Y antes de eso todo el mundo decía, ay, siempre con la misma cantaleta, siempre diciendo lo mismo, ay, qué pereza, si lo quisiera hacer no lo hace, hasta el día que efectivamente pasó al acto. Así que no podemos prestar oídos sordos ni tener una mirada al lado sobre lo que está sucediendo con nuestros compañeros y compañeras. ¿Esto a qué nos lleva? A que efectivamente tenemos que revisar ¿cómo está el marco legal que acompaña las acciones organizacionales? Nos hemos encontrado con un vacío importante en el tema de las licencias y esta fue una de las recomendaciones y conclusiones a las que se llegó en esta tesis que tuve la posibilidad de dirigir, que era ¿qué pasa con la licencia a las personas que pierden un compañero o una compañera que sobreviven a esta persona por el suicidio? Pues nos dimos cuenta de que las licencias, por un tema de duelo, por la pérdida, solamente atañen a personas de primer grado de consanguinidad y cónyuges. No atañen por cuestiones afectivas a compañeros y compañeras que han sido cercanas, que han formado parte del equipo de trabajo o que tienen una relación establecida en su lugar de trabajo con la persona que cometió suicidio. Y entonces se les obliga, por un tema de procedimiento organizacional, de inadecuado, en mi caso, y es muy mi apreciación personal, inadecuado procedimiento organizacional, se le dice, bueno, es que no era su papá, no era su hermano, no era su hijo, no era su pareja, qué pena, mañana venimos a trabajar. No es lo mismo enfrentarse a una pérdida con todo el dolor que eso genera de un compañero o una compañera que fallece por múltiples causas, desde un accidente de tránsito, en una condición incluso de accidente laboral, como las he visto, o de una cuestión de enfermedad que incluso conocida o desconocida, uno dice, bueno, el compañero pasó a otra mejor situación y se fue y bueno, qué pena y vamos a tener que salir adelante y a veces organizan altares y hacen unos ciertos rituales, a tener que llegar a la empresa a ver el lugar vacío de una persona que cometió suicidio. Y nosotros lo hemos visto en la atención de las personas que nos buscan porque están sobreviviendo a esto y están atravesando un duelo con el que no pueden más y no logran salir adelante. Entonces, hay que revisar el marco legal a nivel de nuestro código de trabajo, de nuestras situaciones de carácter legal en general, pero también a lo interno de las organizaciones. Tenemos protocolos de actuación, tenemos una plan de contingencia que atañe a estas circunstancias en la organización. Es muy probable que sean muy pocas y que en algunas quede discrecionalidad, como me ha pasado en los casos que hemos visto, de la jefatura o de la persona que le gestiona o lidera. ¿En qué sentido? Si esa persona es sensible ante el tema, lo que hace es que le da una licencia, le da vacaciones o le permite llevar un proceso dentro de lo medianamente saludable para que pueda ir haciendo su duelo y hablar de la situación. En muy pocos casos y en muchos mal manejados lo que se hace es que se les da una charla sobre el tema a las personas colaboradoras, pero no pasa de ahí. No hay intervención, no hay acompañamiento, a nadie se le permite vaciar, no hay un tema de exposición de cómo se sienten o cómo están, sino que se cumplió, cumplimiento. Hicimos una charla y listo, pero no pasó a ninguna otra situación. Y lo que estamos buscando con esto, efectivamente, es que se pueda generar un espacio de contención y apostemos por tener culturas organizacionales que contemplen esta situación. En la tesis que dirigí se hablaba del concepto de una cultura organizacional amigable con el duelo, del duelo por suicidio. Tenemos que empezar a hablar de este tema como lo hacemos en todos los otros espacios que bien ha venido concienciando el doctor. Finalmente quería contarles que dentro de este marco y de estas necesidades en el ámbito de las organizaciones es muy importante efectivamente hablar y evidenciar que el tema es un tema que nos puede caer a todos y que la pandemia ha puesto de manifiesto que hay una altísima probabilidad de que las situaciones laborales destapen una serie de conductas suicidas a las que tenemos que atender. Eso sin dejar de lado todas las advertencias de la OIT y de la OPS y de la OMS,
los organismos de salud mundiales, donde el incremento de las situaciones organizacionales van en detrimento de las condiciones emocionales de las personas trabajadoras, porque la incertidumbre, el mal manejo y la descoordinación de acciones aunadas a el despido masivo y los malos procesos de desvinculación de las personas en esta pandemia suponen un riesgo de emocionalidad porque nos dejan en indefensión absoluta. Hay estudiantes con los que he venido trabajando que han propuesto dentro de las organizaciones, y con esto cierro, la importancia de visibilizar el tema y hablarlo a nivel organizacional, que tengamos brigadas de primeros auxilios psicológicos. No es necesario ser psicóloga, psiquiatra, no es necesario ser médico laboralista, no es necesario ser una persona estudiada exclusivamente en la materia para brindar un apoyo psicológico. Lo que sí es necesario es tener un aspecto importante de concienciación y sensibilización para poder detectar situaciones de alarma, gritos desesperados, pedidas de ayuda que están disfrazadas de cualquier otra situación entre compañeros y compañeras del trabajo. Hay algunos alumnos que han propuesto que, hablando del tema, sensibilizando, educando y concienciando, podemos tener una brigada de compañeros y compañeras que estén observando, como bien lo explicó Sandra, cambios en la emocionalidad, cambios en el aspecto físico, cambios en el desempeño laboral de compañeros y compañeras, y que puedan, sin necesidad de meterse en un tema como especialistas o expertos, llevar una luz a quien competa, a la gestión de personas o al llamado recursos humanos o a la jefatura, para decir, mira que algo está pasando, este compañero o esta compañera ha venido cambiando. Porque a nosotras nos pasó que en una charla, en una organización, hablando de un tema en particular que nada tenía que ver con suicidio, se detecta una persona participante dentro del colectivo y lo que hemos llamado a quien es la organización de la empresa, al área de recursos humanos, y le digo, esta persona tiene que ser sacada de este espacio, de este recinto, porque hay una afectación importante, hay que darle contención y ver qué es lo que le pasa. A la persona se le saca del recinto, pero no hay una posibilidad de atención, no entienden que puede estar pasando por una situación, la persona pide irse al baño y en el baño intenta cometer una acción autolítica. Entonces nos descubrimos en esa situación que la persona ya venía sucumbiendo a sus ideaciones, que venía con un plan que nadie había detectado, que había pensado ya cometer suicidio en la organización, no había tenido la oportunidad de hacerlo hasta ese día, y que dentro del personal e incluso la brigada de atención nadie sabía cómo abordar el tema. Eso sirvió para que se hiciera una acción de reversión y de capacitación en la organización. Hablar de suicidio en el ámbito organizacional es encender las luces, trabajar en el tema de prevención, y más que en el tema de salud mental, es en el tema de hablar de un espacio o de un tema que para nosotros sigue siendo tabú, como aquí nadie se suicida y aquí nadie se va a matar. Muchas de las cosas que ocurren en las organizaciones acorralan a las personas y las llevan a esto. Valga el espacio del Consejo de Salud Ocupacional, de la amplísima experiencia del doctor Campos y de la posición de jefatura que tiene Sandra para poder cerrar con esta frase: sí, sí y sí, es importante hablar de suicidio en las organizaciones. Hoy pasamos mucho tiempo en este ámbito y aunque lo hagamos en esta pandemia de forma remota, no quiere decir que nuestras afectaciones no se hayan ido a la casa o a donde estemos haciendo el trabajo. Mentira que se quedaron en la organización. Donde estemos trabajando están las afectaciones y están los riesgos. Muchas gracias. Gracias, Nuri, gracias al Consejo y gracias al doctor y a doña Sandra por su experiencia.